Bueno, nosotros que siempre decimos que para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos, nos vamos a referir hoy a la ciencia en China. Bien. Vamos a ubicarnos por comodidad en el segundo imperio Han, que es en el corto periodo que va desde el año 25 después de Cristo al 220. Hay distintas dinastías en China, como hemos dicho muchas veces. La primera dinastía es la llamada Xia, con una H que no sé cómo se pronuncia al principio. Digo esto después, antes, mejor dicho, de aclarar que hay una dinastía anterior, y que es la dinastía legendaria de los emperadores legendarios, como el emperador amarillo, ¿no? Bueno, después de esa, que es una dinastía conjetural, viene la Xia. Después la Zhou, después la Qing, conocida por me faltó la Yang, conocida la Qing por el segundo emperador amarillo del que hablamos ayer, Xi Guangdi, que resolvió abolir el tiempo y suprimió los libros. Ahí está. Dinastía célebre es la Tang, la de los mongoles, que era la Xuan, que fue la que encontró Marco Polo. Cuando ya estaba en decadencia la guerra. Claro, pero es que china, ¿no? Marco Polo creyó que eran chinos y no eran chinos, eran mongoles. Eran mongoles. Sí, sí. Después está la dinastía Ming, que es aquella que se dedicaba a construir porcelana para hacer rota en las películas de James Bond. Y la última dinastía fue la de los manchúes, que terminó en 1912, como la sabe cualquiera que haya visto la detestable película El último emperador. En aquellos tiempos, digo, los que vamos a glosar hoy, los del segundo imperio Han, digo, en aquellos tiempos la burocracia central dio empleo a muchos astrónomos, ingenieros, magos, porque la ciencia y la hechicería podían coexistir, dado que todavía se mantenía en pie la vieja idea de que los fenómenos naturales tenían relación con poderes sobrenaturales. La disciplina más importante era la astronomía, cuyas predicciones respecto a los movimientos celestes eran consideradas secretos de Estado. Fíjese que el servicio meteorológico estaba rodeado de unas puertas inexpugnables, nadie podía entrar. En un edicto imperial dice lo siguiente: de ahora en adelante los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios de la administración general ni con el pueblo. Mandarín. El censor cuidará de ellos. Bien. Es decir, que los funcionarios astrónomos tenían prohibido andar por los cafetines divulgando los eclipses, la fase de la luna, etcétera. Se presume que la astronomía sirvió principalmente para el estudio de un planeta que los chinos creían invisible y que formaba parte del sistema solar. Ha habido, desde luego, otros planetas invisibles, como aquel fuego central de los pitagóricos, aquella especie de antitierra. Bueno, los chinos también estudiaban un planeta que creían invisible. Bueno, después de todo, no otra cosa hicieron los últimos astrónomos que estudiaron, los últimos que descubrieron cuerpos en el sistema solar, porque Urano, Neptuno y Plutón se descubrieron no viéndolo, sino adivinándolo, calculando una presencia en virtud de los movimientos de los cuerpos vecinos, ¿no? Como quien adivina la existencia de un vecino no tanto por verlo, sino por oírlo, por oír cómo arranca su auto, ver que se prende la luz, indicios. Uno dice, bueno, acá debe vivir alguno. Durante el siglo II de la era cristiana surgió una teoría según la cual los cielos no estaban compuestos de materia, sino que las estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío. Era una teoría análoga a la visión moderna. Un poco antes, mientras reinaba Wang Mang, el usurpador, en el año 18, había sido inventada una máquina que imitaba el universo. Aparecían suspendidas en la máquina una serie de estrellas que permitían calcular sus movimientos y así se predecían los eclipses. En el siglo III se alcanzó una gran precisión y al final del siglo IV ya calculaban
incluso si el eclipse era total o parcial, en fin. La principal labor de los astrónomos, igual predecir eclipses era muy anterior. Sí, señor. Sí, señor. La principal labor de los astrónomos era la regulación del calendario. No solo el ciclo agrícola dependía de la exactitud del calendario, sino que era una costumbre inmemorial que la aceptación de un calendario promulgado por el gobernante era un símbolo de sumisión por parte del súbdito. Había 4 funcionarios que se ocupaban de los fenómenos celestes: el astrónomo imperial, que se encargaba de las observaciones y el calendario; el astrólogo, que interpretaba y predecía; el meteorólogo, que se ocupaba de las condiciones del clima; y el relojero imperial, que estaba encargado de la supervisión de clepsidras, relojes de agua y toda esa porquería. Los inventores y los científicos eran miembros de la clase dirigente en China, cosa que no ocurría en otras sociedades y en esta. Me referiré a los terremotos. Bien. Siempre preocuparon mucho a los chinos porque creían que el terremoto era una protesta del cielo ante las injusticias o estupideces del emperador. Hay naciones que deberían estar moviéndose todo el tiempo. Retrocedamos hasta el año 800. Los chinos poseían un conocimiento exacto de la sismología. Qué raro, ¿no? Porque es un conocimiento que no se posee hoy día. Pero no importa. Digamos entonces... Tenían una presunción que a veces coincidía. Es mentira, claro, es mentira. En el año 800 empezaron a registrar los movimientos sísmicos y a anotarlos en un libro. Eso. Ese era el conocimiento exacto que tenía. Tampoco eran tan piolas. No, y conocían la idea de periodicidad, punto. Ahora sí, un personaje llamado Chang Hen inventó en el año 110 el sismógrafo. Era un aparato que incluía un péndulo que podía desplazarse en 8 direcciones y hacía funcionar determinados mecanismos, que es como decir nada, ¿no? En la parte exterior del aparato, esto sí es decir algo, había 8 cabezas de dragón y cada una sostenía una bola de bronce. Debajo de cada cabeza de dragón, un sapo con la boca abierta recibía la bola y cuando la tierra se movía, el dragón soltaba la bola y el sapo la recibía. De este modo se obtenían indicaciones que permitían situar el epicentro del terremoto. No está tan mal después de todo, ¿eh? Además de sismólogo, este amigo Chang Hen era matemático. Fue él quien midió una línea desde la Gran Muralla China hasta Nam y estableció el arco, la extensión de un arco de meridiano, y fue quizá la primera prueba de la esfericidad de la Tierra. El amigo Estrabón hizo otro tanto en Egipto, probablemente por la misma época o un cachito antes. Otros personajes importantes eran los alquimistas. La alquimia china tenía por objeto transmutar al adepto, como suele decirse. Se proponía hacer adquirir al alquimista la sabiduría y la inmortalidad corporal, que es la única que importa. El Qingxing es una manera de hacer circular el aire lentamente por el cuerpo, y con esto, querido Dorio, puede obtenerse una vida de 100 años. Tenías que entrar en un cuarto oscuro y ponerte a respirar. Primero había que retener el aire durante un latido cardíaco. Después probabas con 2. Cuando llegabas a retenerlo en 1000, eras inmortal o te habías muerto ya. Esto lo aprendieron, según se cuenta, de una tortuga, un peregrino que se metió en una cueva y vio una tortuga que, según el dibujo de su caparazón, había vivido 1000 años. Y este tipo descubrió al cabo de 2 meses que la tortuga tomaba una gota de agua cada 3 días y respiraba una vez cada 6 horas. Practicó y lo encontraron 800 años después y el tipo dijo, mira vos, cómo anda la familia, ¿no? ¿Qué sé yo? También estaba el Guanchipunao, que es una técnica sexual taoísta que consiste en recitar el verso Caballito Criollo. Los taoístas son muy explícitos, pero aquí no lo seremos. Después de todo no conviene que lo sepan muchas personas. Básicamente generar la energía sexual, pero no dejarla escapar. Eso. Según parece, el emperador amarillo había utilizado esta técnica
y se decía que era capaz de beneficiar a 1.200 concubinas sin despeinarse. Fabricaban también oro alquímico, no para vender, sino el oro era una etapa para proceder a la obtención de la sabiduría y luego la inmortalidad. El primer texto alquímico conocido fue el de Zhang Shi, que era un seudónimo en realidad. Como todos estos nombres chinos son seudónimos. En la realidad se llaman Roberto Martínez. Sí, claro. Pero se hacen llamar Xi Guangti. Benítez, claro. El libro explica, este libro, en 90 párrafos, la fabricación partiendo del oro, de la píldora de la inmortalidad, mejor dicho, partiendo del oro de la píldora de la inmortalidad. Se conseguía mediante un procedimiento térmico muy complejo. Cuentos chinos. Pero en los talleres imperiales sí, había muchos científicos trabajando. Allí se inventó el fuelle metalúrgico, que es un bandoneón, que se movía por fuerza hidráulica de un inestimable valor para la industria del hierro, que casi condujo a la producción de acero. Otro invento de los talleres fue el papel, realizado por el eunuco Zai Lung en el año 115, debe ser, 5 años después del descubrimiento del sismógrafo. El papel, cuando se combinó con la imprenta, revolucionó las comunicaciones. Pero aquí hay que desdecir al historiador. La imprenta de los chinos era casi una imprenta, pero no una imprenta. Era una especie de sellado. No era una imprenta de tipos móviles. No era, claro, que es lo que inventó Gutenberg. Claro. Imprenta de tipos móviles. Los chinos tallaban una piedra, la entintaban y hacían miles de copias. Técnicas de grabado. ¿Cómo? Es más grabado, claro, una técnica de grabado. Claro, podían hacer miles de copias, pero para hacer una página hay que estar, ¿no? El libro impreso más antiguo conocido es el Sutra de Diamante del año, dice acá, 868. Fue hallado, no sé, aquí los años corren otro riesgo que ya he venido evitando, que es el del copista, que no sabe mucho qué año corre. Recién hemos visto el año, lo corregí afortunadamente, era el año 11.000 y pico. Bien. En las primeras décadas del siglo X ya había ediciones impresas de los libros canónicos del confucianismo y así. Otros inventos, la carretilla. Se atribuye la idea al general Zhu del periodo de los Tres Reinos, y otro elemento que es importantísimo es el estribo. Eso sí. Que tuvo mucha importancia, incluso tuvo con B larga mucha importancia en la guerra en el occidente. Antes no se montaba, se andaba en carro en la guerra. ¿Por qué? Y porque uno necesitaba dónde apoyarse para tirar flechas o lanzas. Hasta que no se inventó el estribo, vos tirabas una flecha y salías vos también. Claro. McLuhan dice que eso cambió la historia de las guerras. Ahí explica por qué. Cambió la historia de las guerras, absolutamente. Se podía parar y mirar para arriba, más arriba también. Sí. El timón de popa, que también inventaron los chinos. En Occidente antes se manejaban los buques con remos, y esto limitaba mucho el tamaño de las embarcaciones. Cuando Vasco da Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza, los buques que usó tendrían unas 300 toneladas. 60 años antes, el almirante Chin Ho navegó las costas orientales del África con unos barcos de 1.500 toneladas. ¿Por qué? Porque ya tenían el timón de popa, flaco. La medicina china. Bueno, sabían todo. Los remedios estaban hechos a base de plantas e insectos. Una receta para curar el paludismo incluía el empleo de la mosca del perro. Había que tomar una mosca de perro, sacarle patas y alas, hacerla rodar de manera que quedara como una bolita, y aplicarla en el lugar del ataque. ¿A dónde te ataca el paludismo? En todos lados. Bueno, no entiendo mucho. En China se sistematizó el examen del pulso. Wang Zhuo, en el año 301, explicó que 6 pulsos
podían ser examinados para descubrir la condición de los órganos internos de cada uno. Y todo. Perdón, el ataque es donde lo pica el mosquito. Esa es la zona, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Y solían usar los médicos para enseñar a sus discípulos muñecos. Y entonces allí indicaban las zonas, Claro, la zona donde aplicar la mosca del perro, donde explicar los 6 latidos, donde encontrar los órganos y todo eso. toda la cuestión. Y la gente se moría igual. ¿Sabe qué? Nos han llegado algunos relatos que la gente aprovecha malamente. Por ejemplo, el horóscopo chino, ¿no? Que hay gente que lo vende por ahí. Había una característica y era que estaban, como usted narró, el astrólogo imperial, el astrónomo imperial, el astrólogo, el meteorólogo, el relojero, y ellos le daban datos. El único que puede pronosticar cosas por las leyes del cielo es el hijo del cielo, que es el emperador. El emperador. Cualquier otro pronóstico hecho por cualquier persona, menos Ludovico Esquirru, es absolutamente falso. Y del mismo modo, bueno, el Tantra, dicen que los hindúes ya eran felices con esto del asunto de poder beneficiarse a miles de personas sin parar, ¿no? Y todo esto. Y bueno, después los autómatas también tuvieron cosas que sirvieron, pero digamos que nosotros sabemos que a veces no hace falta una especie de artilugio mecánico, porque en el fondo, ante una situación cualquiera, un hombre incluso puede ser un muñeco. Y Muñecos es justamente la canción que vamos a escuchar esta noche. Yo la recomiendo siempre en forma especial. No estoy muy orgulloso de las cosas que yo he compuesto, pero sí las cosas que he sabido escuchar. Y esta creo que la escuché bien, y además que como no había copias, la escuché tan bien que la copié bien. Está muy bien eso, sí. Y entonces buenos músicos pudieron tocarla.